¿Qué tal? Seguimos avanzando por nuestro camino de la estrategia del startup. Nos estamos acercando a un periodo importante ya que pasaremos de la teoría a la simulación y práctica. Vamos a tener cada equipo una startup en donde cada semana tendremos que hacer ajustes estratégicos y análisis para irla manejando como fundadores del startup. Ya les iré comentando las generalidades en el Brightspace. Por lo tanto, vámonos con evaluación del entorno de una startup. Al finalizar hoy, vamos a poder reconocer los factores del macroentorno general de una startup o empresa que pueden tener una importancia estratégica. Utilizar herramientas de análisis para diagnosticar las condiciones competitivas en el sector de una startup o empresa. Mapear las posiciones del mercado de los principales grupos que son rivales en un sector. Bien importante, el mapa de grupos estratégicos. Determinar si las perspectivas de un sector presentan una startup con oportunidades de crecimiento y rentabilidad atractivas. Evaluación de la industria y del entorno competitivo de la startup. Pensar estratégicamente en la industria y el entorno competitivo de una startup implica utilizar algunos conceptos y herramientas analíticas ya validados para obtener respuestas claras a 7 preguntas principales. Los factores del macroentorno y las características de la industria ofrecen a los vendedores oportunidades de crecimiento y ganancias atractivas. ¿A qué tipo de fuerzas competitivas se enfrentan los miembros del sector? ¿Y cuál es la fuerza de cada una de ellas? ¿Qué fuerzas impulsan el cambio en el sector? ¿Y qué efecto tendrán estos cambios en la intensidad competitiva y la rentabilidad del sector? ¿Qué posiciones de mercado ocupan los rivales del sector? ¿Quiénes tienen una posición sólida y quiénes no? ¿Qué movimientos estratégicos es probable que hagan los rivales del startup a continuación? ¿Cuáles son los factores clave del éxito competitivo del startup? ¿Ofrece nuestro sector buenas perspectivas de rentabilidad? Las respuestas a estas preguntas, basadas en el análisis, son un requisito previo para que la estrategia se adapte a la situación externa. El resto de este contenido estará dedicado a describir los métodos para obtener respuestas sólidas a estas 7 preguntas. Dicho esto, bienvenidos a su materia de tópicos estratégicos para el emprendimiento. Como les comentaba, nos estamos acercando a una parte bien interesante, donde con el análisis estratégico y el análisis del startup que hemos estado viendo, vamos a llevar una empresa startup ficticia de tenis o zapatos deportivos, en donde cada equipo podrá ir haciendo semana con semana decisiones estratégicas y análisis para llevar su startup a un buen camino y por ende a buen puerto. Sin más, te saluda de nuevo Víctor M. Romo. Vámonos con el análisis del macroentorno del startup. Análisis del macroentorno del startup. El entorno de una startup incluye el entorno industrial y competitivo inmediato y un macroentorno más amplio, como vemos en esta figura.
Este macroentorno comprende 6 componentes principales: factores políticos, condiciones económicas en el entorno general del startup, ya sea local, nacional, regional, mundial; fuerzas socioculturales, factores tecnológicos, factores ambientales relativos al entorno natural y condiciones legales o regulatorias. Cada uno de estos componentes puede afectar el entorno industrial y competitivo inmediato del startup, aunque es probable que algunos tengan un efecto más importante que otros. El análisis del efecto de estos factores suele denominarse análisis Pestel, un acrónimo que sirve para recortar los 6 componentes implicados: político, económico, sociocultural, tecnológico, medioambiental, legal. Debido a que los factores macroeconómicos influyen en los distintos sectores de manera y grado diferentes, es importante que los fundadores del startup determinen cuáles de ellos representan los factores más relevantes desde el punto de vista estratégico, fuera de los límites del sector del startup. Por relevancia estratégica entendemos que son lo bastante importantes como para influir en las decisiones que la empresa toma en última instancia sobre su dirección, objetivos, estrategia y modelo de negocio. El efecto de los factores de esta figura en la parte exterior que se representan en la figura en la elección de la estrategia de una empresa puede ir de grande a pequeña. Los factores que probablemente tengan un mayor efecto merecen la mayor atención, pero incluso los factores que tienen un bajo efecto en la situación de la empresa merecen una vigilancia, ya que su nivel de efecto puede cambiar. Por ejemplo, cuando se anuncian nuevas y estrictas normas bancarias federales, los bancos deben adaptar rápidamente sus estrategias y prácticas de préstamo para cumplirlas, y esto aplica para el sector fintech. Los fabricantes de cigarros se deben adaptar a los nuevos decretos antitabaco, a las decisiones de los gobiernos de imponer mayores impuestos a los cigarros, al creciente estigma cultural que conlleva fumar y a la nueva tecnología de los vapeadores o cigarrillos electrónicos. La industria de la construcción de viviendas se ve afectada por influencias macroeconómicas, como las tendencias de los ingresos y el poder adquisitivo de los hogares. Las normas y reglamentos que facilitan o dificultan obtener hipotecas, los cambios en los tipos de interés de estas, los cambios en las preferencias de las familias por rentar o alquilar frente a la propiedad de una vivienda y los cambios en las preferencias de los compradores por viviendas de distintos tamaños, estilos y precios. En esta tabla podemos ver los 6 componentes del macroentorno del análisis Pestel. Las empresas de las industrias de la alimentación, restaurantera, del deporte y el fitness, que estaremos viendo en nuestro simulador de startups, tienen que prestar especial atención a los cambios en los estilos de vida, los hábitos alimenticios, las preferencias de ocio y las actitudes hacia la nutrición y el fitness al diseñar sus estrategias. Como lo comentaba, en esta tabla se presenta, y te invito a revisarla, una breve descripción de los componentes del macroentorno y algunos ejemplos de las industrias o situaciones de startups a las que pueden afectar. Los acontecimientos que generó la pandemia de coronavirus dejaron bien claro que hay una clase de factores externos a nivel macro que no se incluye como parte del análisis Pestel. Se trata de un conjunto de factores que se producen de forma más irregular e imprevisible,
a diferencia de las categorías de pastel, que pueden afectar a empresas y startups de forma continua y más previsible. Este conjunto adicional de factores puede considerarse como choques sociales del macroentorno. Incluyen el terrorismo, ya sea por agentes nacionales o extranjeros, guerra civil, invasión u ocupación extranjera, epidemias y pandemias. Estos choques sociales también afectan a diferentes industrias y empresas a distintos niveles, pero son mucho más difíciles de anticipar y enfrentar por las empresas, ya que a menudo las advertencias son difíciles de identificar. Un ejemplo de ello son los atentados terroristas coordinados contra Estados Unidos, conocidos como el 9/11. Estos ataques tuvieron un efecto económico importante, no solo dentro de Estados Unidos, sino también en los mercados mundiales. Las empresas de la ciudad de Nueva York sufrieron en gran medida, sobre todo las situadas en o cerca del complejo del World Trade Center. Entre las industrias que sufrieron un efecto mayor se encuentra la industria aérea, que tuvo que reducir su capacidad de viaje casi 20%, y la industria de la exportación. En esta cápsula ilustrativa se presenta la forma en que otra conmoción social de este tipo, la que ya comentamos de la pandemia del 2020, afectó de modo diferente a industrias, empresas geográficas y países. Cuando los directivos de una empresa analizan el entorno, deben estar atentos a los acontecimientos externos potencialmente importantes, ya sea en forma de perturbaciones sociales o entre los componentes del análisis Pestel, evaluar su efecto e influencia y adaptar la dirección y la estrategia del startup según sea necesario. Sin embargo, los factores del entorno de una empresa que tienen el mayor efecto en la estrategia suelen pertenecer al sector inmediato de ella y a su entorno competitivo. Por lo tanto, estaremos revisando, nos vamos a centrar en el entorno industrial y competitivo de la empresa, que ya vimos que se encuentra en la figura de los componentes de un macroentorno de la empresa. Evaluar el sector y el entorno competitivo del startup. Luego de conocer las características económicas generales del sector, es necesario centrar la atención en su dinámica competitiva. Por ello, hay que utilizar algunos conceptos y herramientas analíticas suficientemente validadas, entre las que se encuentran el modelo de las 5 fuerzas, la red de valor, las fuerzas motrices, los grupos estratégicos, el análisis de la competencia y los factores clave del éxito. El uso adecuado de estas herramientas analíticas puede proporcionar a los fundadores del startup el conocimiento necesario para elaborar una estrategia que se ajuste a la situación del startup dentro de su entorno industrial. El resto de este contenido se dedicará a descubrir y a describir las formas en que los directivos pueden utilizar estas herramientas para informar y mejorar sus decisiones estratégicas. 1. El modelo de las 5 fuerzas. El carácter y la fortaleza de las fuerzas competitivas que operan en un sector nunca son iguales en un sector que en otro. La herramienta más poderosa y ampliamente utilizada para diagnosticar las principales presiones competitivas en un mercado es el modelo de las 5 fuerzas. Este modelo, que se presenta en esta figura, sostiene que las presiones competitivas sobre las empresas de un sector proceden de 5 fuentes. 1. La competencia de los vendedores rivales. 2. La competencia de los posibles nuevos participantes en el sector. 3.
la competencia de los fabricantes de productos sustitutos. 4. El poder de negociación de los proveedores. 5. El poder de negociación de los clientes. El uso del modelo de las 5 fuerzas para determinar la naturaleza y la fuerza de las presiones competitivas en un sector implica 3 pasos. Paso 1. Identificar las diferentes partes implicadas de cada una de las 5 fuerzas, junto con los factores específicos que provocan las presiones competitivas. 2. Evaluar la intensidad de las presiones derivadas de cada una de las 5 fuerzas, fuerte, moderada o débil. 3. Determinar si las 5 fuerzas en conjunto favorecen una alta rentabilidad del sector. Presiones competitivas creadas por la rivalidad entre vendedores que compiten entre sí. La más fuerte de las 5 fuerzas competitivas suele ser la rivalidad entre los vendedores por captar la mayor cantidad posible de compradores de un producto o servicio. La intensidad de rivalidad entre los vendedores que compiten en un sector depende de una serie de factores identificables. En esta figura se presenta un resumen de estos factores, en el cual se señalan los que se intensifican o debilitan la rivalidad entre los competidores directos que operan en un sector. Conviene explicar brevemente por qué estos factores afectan al grado de rivalidad. En conjunto, los factores anteriores que se muestran en la tabla determinan si la rivalidad en una industria es relativamente fuerte, moderada o débil. Cuando la rivalidad es fuerte, la lucha por la participación de mercado suele ser tan vigorosa que los márgenes de ganancia de la mayoría de los miembros de la industria se reducen a niveles mínimos. Cuando la rivalidad es moderada, un estado más normal, las maniobras entre los miembros de la industria, aunque animadas y saludables, siguen permitiendo a la mayoría de los miembros de la industria obtener beneficios aceptables. Cuando la rivalidad es débil, la mayoría de las empresas del sector están relativamente satisfechas con el crecimiento de sus ventas y sus participaciones de mercado, y rara vez se emprenden ofensivas para apropiarse de los clientes ajenos. Una rivalidad débil significa que no existe una presión a la baja sobre la rentabilidad de la industria, debido a esta fuerza competitiva particular. La elección de las armas competitivas. Las batallas competitivas entre vendedores rivales pueden adoptar muchas formas que van mucho más allá de una animada competencia de precios. Por ejemplo, los competidores pueden recurrir a tácticas de marketing como las promociones de ventas especiales, publicidad intensiva, rebajas o el financiamiento de bajo interés para conseguir más ventas. Los rivales pueden competir entre sí para diferenciar sus productos por medio de mejores características de rendimiento o mayor calidad o un mejor servicio al cliente o una mayor selección de productos. También pueden competir a través de la rápida introducción de productos de última generación. La introducción frecuente de productos nuevos o mejorados y los esfuerzos para construir redes de distribuidores más eficientes, establecer posiciones en los mercados extranjeros o ampliar la capacidad de distribución y la presencia en el mercado. En esta siguiente tabla se presentan las armas competitivas que las empresas suelen emplear para luchar contra sus rivales, junto con sus principales efectos en relación con el precio, costo y valor, es decir, los elementos de un modelo de negocio eficaz y el marco de valor precio-costo, tema que analizamos en entregas pasadas. Presiones competitivas asociadas a la amenaza de los nuevos participantes. La entrada de nuevos participantes en un sector amenaza la posición de las empresas ya establecidas, pues competirán ferozmente por la cuota de mercado, aumentará el número de rivales del sector
y de paso incrementarán su capacidad de producción. Pero incluso la amenaza de una nueva entrada ejerce una presión competitiva adicional sobre los miembros actuales de la industria y por lo tanto funciona como una importante fuerza competitiva. Ello se debe a que la amenaza creíble de entrada suele impulsar a los miembros de la industria a bajar sus precios e iniciar acciones defensivas en un intento por disuadir a los nuevos participantes. La gravedad de la amenaza de entrada en un mercado concreto depende de que las barreras de entrada sean altas o bajas y 2. La reacción que se espera de los miembros del sector a la entrada de nuevos competidores. Cuando las barreras de entrada son altas o bajas, la fuerza de la amenaza de entrada se rige en gran medida por la altura de las barreras de entrada a la industria. Las barreras altas reducen la amenaza de entrada potencial, mientras que las barreras bajas facilitan la entrada. Las barreras de entrada son altas si se dan las siguientes condiciones. Existen importantes economías de escala en la producción, distribución, publicidad u otras actividades. Cuando las empresas ya establecidas disfrutan de ventajas de costos asociadas a las operaciones a gran escala, los que pretenden ingresar deben operar a gran escala, un movimiento costoso y quizá arriesgado, o aceptar una desventaja de costos y en consecuencia una menor rentabilidad. Los que ya operan en el mercado tienen otras ventajas de costos difíciles de reproducir para los nuevos participantes. Los clientes tienen fuertes preferencias de marca y un alto grado de lealtad al vendedor. Existen patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual. Hay fuertes efectos de red en la demanda de los clientes, es decir, en los sectores donde los compradores se sienten más atraídos por un producto, cuando hay muchos otros usuarios, se dice que hay efectos de red, ya que la demanda es mayor cuanto más grande sea la red de usuarios. Elevados requisitos de capital, dificultades para crear una red de distribuidores, comerciantes o para conseguir un espacio adecuado en los anaqueles de los minoristas. Un participante potencial puede enfrentarse a numerosos retos en el canal de distribución. Los distribuidores mayoristas pueden ser reacios a aceptar un producto que carece de reconocimiento por parte del comprador. Es por ello que Kawasaki nos incita a vender directamente en una primera etapa al cliente. Y en una segunda etapa tal vez empezar a utilizar las redes de distribuidores y comerciantes. Políticas reguladoras restrictivas. Los sectores regulados como la televisión por cable, internet, las telecomunicaciones, los servicios públicos de electricidad y gas, la radiodifusión y televisión, la venta al menudeo de bebidas alcohólicas, la energía nuclear y los ferrocarriles implican una entrada que controla el gobierno. Políticas comerciales restrictivas. En los mercados internacionales, los gobiernos anfitriones suelen limitar la entrada de extranjeros y deben aprobar todas las solicitudes de inversión extranjera. Los gobiernos nacionales suelen utilizar aranceles y las restricciones comerciales, como normas antidumping, requisitos de contenido local, cuotas, etc., para aumentar las barreras de entrada de las empresas extranjeras y proteger a los productores nacionales de la competencia exterior. 2. La reacción esperada de los miembros del sector para defenderse de la entrada de nuevos competidores. Un segundo factor que influye en la amenaza de entrada se relaciona con la capacidad y la voluntad de los operadores de la industria de lanzar fuertes maniobras defensivas para conservar su posición y dificultar que un recién llegado compita con éxito y de forma rentable. Es posible que los candidatos a entrar en el mercado lo piensen dos veces si llegan a la conclusión de que las empresas existentes organizarán campañas
bien financiadas para obstaculizar o incluso derrotar el intento de un recién llegado de hacerse de un espacio en el mercado lo bastante grande como para competir con éxito. Estas campañas pueden incluir cualquiera de las armas competitivas que ya revisamos, como el aumento de los gastos de la publicidad, la oferta de descuentos especiales a los mismos clientes que el recién llegado pretende atraer, o la adición de nuevas y atractivas características al producto. Estas acciones pueden aumentar el costo de entrada de los últimos ingresantes, junto con el riesgo de fracaso, lo cual provoca que la perspectiva de entrada sea menos atractiva. El resultado es que incluso la expectativa por parte de los nuevos participantes de que los operadores de la industria supongan a la entrada de un recién llegado puede ser suficiente para disuadir a los candidatos de entrada de seguir adelante. Se puede contar con Microsoft para defender ferozmente la posición de la que goza Windows en los sistemas operativos y la que tiene Office en el software de productividad para oficinas. Esto puede haber contribuido a que Microsoft domine continuamente este espacio de mercado. Sin embargo, hay ocasiones en las que los operadores de la industria no tienen nada en su arsenal competitivo que sea lo bastante pesado como para desalentar la entrada o poner obstáculos en el camino de un recién llegado, que frustre sus esfuerzos estratégicos para convertirse en un competidor viable. En el sector restaurantero, por ejemplo, los restaurantes existentes en un mercado geográfico determinado tienen pocas medidas a su alcance para disuadir a un nuevo restaurante de abrir o para impedir que atraiga a los suficientes clientes y que sea rentable. Un competidor feroz como Nike no puede impedir que la recién llegada Under Armour aumentara rápidamente sus ventas y su participación en el mercado de la ropa deportiva, que estaremos analizando en nuestro simulador de startups, con nuestra startup de ropa deportiva, en este caso sneakers o tenis deportivos. Además, hay ocasiones en las que se puede esperar que los operadores de la industria se abstengan de tomar o iniciar cualquier acción dirigida específicamente a impugnar la entrada de un recién llegado. En los grandes sectores, la entrada de pequeñas empresas emergentes no suele suponer una amenaza competitiva inmediata o directa por los titulares del sector, y es poco probable que su entrada provoque acciones defensivas. Por ejemplo, es razonable que un nuevo minorista en línea, con perspectivas de venta entre 5 y 10 millones de dólares anuales, espere poder escapar de las represalias competitivas de minoristas en línea mucho más grandes que venden productos similares. Cuanto menor sea el efecto negativo de la entrada de un recién llegado en las ventas y la rentabilidad de los operadores del sector, más razonable es que los potenciales participantes esperen que los operadores del sector se abstengan de reaccionar de forma defensiva. En la figura, a continuación, factores que amenazan a la amenaza de entrar, se presenta un resumen de los factores causantes de que la presión competitiva general de los posibles participantes sea fuerte o débil. Un análisis de estos factores puede ayudar a los directivos fundadores de la startup a determinar si en general la amenaza de entrada en un sector es alta o baja para cuando entren a un sector o cuando ya estén en él y haya nuevos posibles entrantes. Sin embargo, algunos tipos de empresas, las que cuentan con importantes recursos financieros, una capacidad competitiva demostrada y una marca respetada, pueden ser capaces de superar las barreras de entrada a un sector, incluso cuando estas son elevadas. Por ejemplo, cuando Honda optó por entrar en el mercado estadounidense de las podadoras de pasto para competir con Toro, Snapper, Craftsman, John Deere y otros, pudo superar fácilmente las barreras de entrada que habrían sido formidables para otros recién llegados, ya que contaba con una larga experiencia de motores de gasolina y una reputación de calidad y durabilidad en automóviles.
que le otorgaba una credibilidad inmediata entre los propietarios de viviendas. Como resultado, Honda tuvo que gastar relativamente poco e inducir a los distribuidores a manejar la línea de podadoras de pasto de su marca o en atraer a los clientes. Del mismo modo, la reputación de la marca Samsung en televisores, reproductores y otros aparatos le dio una gran credibilidad para entrar en el mercado de los teléfonos inteligentes. Sus teléfonos inteligentes Galaxy son ahora un gran rival para el iPhone de Apple. Presiones competitivas de los vendedores de productos sustitutos. Las empresas de un sector son vulnerables a la presión competitiva de las acciones de las empresas de un sector contiguo, siempre que los compradores consideren los productos de los dos sectores como buenos sustitutos. Los sustitutos no incluyen otras marcas dentro de su industria. Este tipo de presión proviene del exterior de la industria. Los productos sustitutos de fuera del sector son aquellos que pueden realizar las mismas o similares funciones para el consumidor que los productos de su sector. Por ejemplo, los fabricantes de anteojos y lentes de contacto se enfrentan a la presión competitiva de los médicos que practican la cirugía láser correctiva. Del mismo modo, los productores de azúcar sufren la presión competitiva de los productores de sustitutos del azúcar. Los proveedores de información relacionada con noticias en Internet han ejercido una presión competitiva brutal sobre los editores de periódicos. Los fabricantes de teléfonos inteligentes, cuando incorporaron cámaras cada vez mejores a sus teléfonos móviles, redujeron drásticamente las ventas de los fabricantes de cámaras digitales manuales. La mayoría de los propietarios de teléfonos inteligentes utilizan ahora su teléfono para tomar fotos o video, en lugar de contar con una cámara digital. Como se muestra en esta figura, tres factores determinan si las presiones competitivas de los productos sustitutos son fuertes o débiles. Las presiones competitivas son más fuertes cuando los sustitutos adecuados están fácilmente disponibles y tienen un precio atractivo. Los compradores consideran que los sustitutos son comparables o mejores en términos de calidad, rendimiento y otros atributos relevantes. La disponibilidad de sustitutos invita de forma inevitable a los clientes a comparar el rendimiento, las características, la facilidad de uso y otros atributos además del precio. Los usuarios de envases de papel ponderan constantemente su relación precio-rendimiento con los envases de plástico y las latas de metal, por ejemplo. Los aficionados al cine sopesan cada vez más ir a las salas de cine para ver las películas recién estrenadas o esperar un poco a poder ver esas mismas películas por streaming a través de Netflix, Amazon Prime, etc. 3. Los costos en los que incurren los compradores para cambiar a los sustitutos son bajos. Algunos signos de que la fuerza competitiva de los productos sustitutos aumenta son: 1. Si las ventas de los sustitutos crecen más rápido que aquellas de la industria. 2. Si los productos de sustitutos invierten en capacidad añadida. Y 3. Si los productores de sustitutos obtienen ganancias progresivamente mayores. Presiones competitivas derivadas del poder de negociación de los proveedores. El hecho de que los proveedores de la industria representen una fuerza competitiva débil o fuerte depende del grado en que tengan suficiente poder de negociación para influir en las condiciones de suministro a favor. Los proveedores con un fuerte poder de negociación son una fuente de presión competitiva debido a su capacidad para cobrar a los miembros de la industria precios más altos, trasladarles los costos y limitar sus oportunidades de encontrar mejores ofertas. Por ejemplo, Microsoft e Intel, que suministran componentes esenciales a los fabricantes de PC, son conocidos por utilizar su posición dominante en el mercado
no solo para cobrar precios más altos a los fabricantes de PC, sino también para aprovechar de alguna u otra forma su poder sobre ellos. El poder de negociación de estas dos empresas sobre sus clientes es tan grande que ambas se han enfrentado muchas veces a cargos antimonopolio. Antes de llegar a un acuerdo legal que pusiera fin a esta práctica, Microsoft presionaba a los fabricantes de PC para que cargaran solo productos de su marca en las PC que fabricaban. Intel se ha defendido de acusaciones antimonopolio similares, pero al entender los pedidos de chips Intel recién introducidos, sigue dando prioridad a los fabricantes que utilizan los mayores porcentajes de chips Intel en sus modelos. Estar en la lista de clientes preferentes de Intel ayuda a un fabricante de PC a obtener una asignación temprana de los últimos chips que lanza la empresa, y por lo tanto le permite sacar los nuevos modelos al mercado antes que sus rivales. Como se muestra en esta figura 3.7, hay una serie de factores que determinan la fuerza del poder de negociación de los proveedores. El poder de los proveedores es mayor cuando la demanda de sus productos es alta y su oferta es escasa. Los proveedores proporcionan insumos diferenciados que mejoran el rendimiento del producto de la industria. Es difícil o costoso para los miembros de la industria cambiar sus compras de un proveedor a otro. El sector de los proveedores está dominado por unas cuantas empresas grandes y está más concentrado que el sector al que le vende. Los miembros de la industria no tienen capacidad para integrarse de manera regresiva para autofabricar los artículos que compran a los proveedores. Los proveedores proporcionan un artículo que no representa más que una pequeña fracción de los costos del producto de la industria. No hay buenos sustitutos disponibles para los productos de los proveedores. La falta de insumos sustitutos fácilmente disponibles aumenta el poder de negociación de los proveedores, pues incrementa la dependencia de los miembros de la industria de los proveedores. Los miembros de la industria no son los principales clientes de los proveedores. Por ende, cuando se intenta identificar el grado de poder de los proveedores en una industria, es importante reconocer que es probable que los diferentes tipos de proveedores tengan distinto nivel de poder de negociación. Por lo tanto, el primer paso es que los directivos identifiquen los diferentes tipos de proveedores y presten especial atención a los que les suministran insumos importantes. El siguiente paso es evaluar de forma independiente el poder de negociación de cada tipo de proveedor. Presiones competitivas derivadas del poder de negociación del comprador y sensibilidad a los precios. La posibilidad de que los compradores ejerzan una fuerte presión competitiva sobre los miembros de la industria depende de el grado de poder de negociación de los compradores y el grado de sensibilidad de estos a los precios. Los compradores con un fuerte poder de negociación pueden limitar la rentabilidad de la industria mediante la exigencia de concesiones, de precios, mejores condiciones de pago o características y servicios adicionales que aumenten los costos de los miembros del sector. La sensibilidad de los compradores a los precios limita el potencial de ganancias de los miembros de la industria, pues restringe la capacidad de los vendedores de aumentar los precios sin perder ingresos por la pérdida de ventas. Al igual que en el caso de los proveedores, la influencia de los compradores en la negociación de condiciones de venta favorables puede variar de débil a fuerte. Los consumidores individuales rara vez tienen mucho poder para negociar concesiones de precios u otras condiciones favorables. Sin embargo, su sensibilidad al precio varía según el individuo y el tipo de producto que compra. Del mismo modo, las pequeñas empresas o algunas startups suelen tener un escaso poder de negociación debido al reducido tamaño de los pedidos que realizan a los vendedores. Muchos mayoristas y minoristas relativamente pequeños se unen a grupos de compra para poner en común
su poder adquisitivo y dirigirse a los fabricantes para obtener mejores condiciones que las que podrían conseguir individualmente. En cambio, las grandes empresas compradoras pueden tener un considerable poder de negociación. Por ejemplo, grandes cadenas minoristas como Walmart, Best Buy, Home Depot suelen tener un considerable poder de negociación en la compra de productos a los fabricantes. No solo porque compran en grandes cantidades, sino también por la necesidad de estos de tener acceso a su amplia base de clientes. Las grandes cadenas de supermercados tienen suficiente poder de negociación para exigir a los fabricantes de producto alimenticios de descuentos y promocionales y pagos únicos, o llamados derechos de distribución, a cambio de almacenar determinadas marcas o colocarlas en los mejores anaqueles. Los fabricantes de automóviles tienen un gran poder de negociación para comprar neumáticos originales a fabricantes como Bridgestone, Goodyear, Michelin, Continental y Pirelli, porque por un lado compran grandes cantidades y por otro es más probable que los consumidores compren neumáticos de repuesto que coincidan con la marca de llanta que tenía su vehículo en el momento de la compra. El punto de partida para analizar a los compradores como fuerza competitiva es identificar los diferentes tipos de estos que operan a lo largo de la cadena de valor, para luego proceder a evaluar el poder de negociación y la sensibilidad al precio de cada uno por separado. Es importante reconocer que no todos los compradores de un producto en la industria tienen el mismo grado de poder de negociación con los vendedores. Algunos pueden ser menos sensibles que otros a las diferencias de precio, calidad y servicio. En esta figura se presentan, en resumen, los factores que determinan la fuerza del poder de los compradores en una industria. Observe que los 5 primeros factores son el reflejo de los que determinan el poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación del comprador es mayor cuando la demanda de los compradores es débil en relación con la oferta disponible. Los bienes de la industria están estandarizados o difíciles de vender, o su diferenciación es muy débil. Los costos de los compradores para cambiar a marcas de la competencia o sustitutas son relativamente bajos. Los compradores son grandes y pocos en relación con el número de vendedores. Los compradores suponen una amenaza creíble de integración regresiva en el negocio de los vendedores. Productores de cerveza como Anheuser-Busch, como Budweiser, Coors, Heineken, tienen una integración regresiva parcial en la fabricación de latas de metal para adquirir poder de negociación a la hora de obtener el resto de sus necesidades de latas de otros poderosos fabricantes. Los compradores están bien informados sobre la oferta de productos de los vendedores, características y calidad del producto, precios, opiniones de los compradores y el costo de producción, un indicador del margen de ganancia. Los compradores tienen la posibilidad de retrasar sus compras o incluso no realizarlas. Cuando los compradores son más o menos sensibles a los precios. Los consumidores con bajos ingresos y presupuesto limitado son casi siempre sensibles a los precios. Los que buscan ofertas son muy sensibles a los precios por naturaleza. La mayoría de los consumidores son más sensibles a medida que el precio de un artículo se convierte en una fracción mayor de su presupuesto. Del mismo modo, los compradores de empresas asediadas por la debilidad de las ventas, intensa competencia y otros factores que reducen sus márgenes de ganancia son sensibles al precio. La sensibilidad al precio también aumenta entre las empresas conforme el precio de un artículo se convierte en una fracción mayor de sus estructuras de costos. El aumento de los precios de los artículos comprados con frecuencia incrementa la sensibilidad al precio de todo tipo de compradores. Por otro lado, la sensibilidad al precio de todos los tipos de compradores disminuye
cuanto más importa la calidad del producto. Los siguientes factores aumentan la sensibilidad a los precios de los compradores y en consecuencia provocan una mayor presión competitiva en el sector. La sensibilidad de los compradores al precio aumenta cuando obtienen escasos beneficios o ingresos bajos. Los compradores son más sensibles al precio si el producto representa una gran fracción de sus compras totales. Los compradores son más sensibles al precio cuando la calidad del producto no es lo más importante para ellos. La fuerza colectiva de las 5 fuerzas competitivas conduce a una buena rentabilidad. Evaluar si cada una de las 5 fuerzas competitivas da lugar a presiones competitivas fuertes, moderadas o débiles, sienta las bases para determinar si en general la fortaleza de las 5 fuerzas favorece una buena rentabilidad. ¿Es alguna de las fuerzas competitivas lo bastante poderosa como para afectar la rentabilidad del sector? ¿Pueden las empresas de este sector esperar razonablemente obtener beneficios decentes en vista de las fuerzas competitivas imperantes? El caso más extremo de un sector poco atractivo desde el punto de vista competitivo se produce cuando las 5 fuerzas ejercen una fuerte presión competitiva. La rivalidad entre los vendedores es vigorosa. La barrera de entrada bajas permiten a los nuevos rivales introducirse en el mercado. La competencia de los sustitutos es intensa y tanto los proveedores como los compradores pueden ejercer una influencia considerable. Las fuertes presiones competitivas procedentes de las 5 direcciones llevan la rentabilidad de la industria a niveles inaceptablemente bajos, lo cual a menudo produce pérdidas para muchos miembros de la industria y obliga a algunos a abandonar el sector. Pero una industria puede ser poco atractiva desde el punto de vista competitivo sin que las 5 fuerzas competitivas sean fuertes. En realidad, las intensas presiones competitivas de una sola de las 5 fuerzas pueden bastar para destruir las condiciones de una buena rentabilidad y hacer que algunas startups y empresas abandonen el negocio. Por lo general, las fuerzas competitivas más fuertes determinan el alcance de la presión competitiva sobre la rentabilidad del sector. Por lo tanto, al evaluar la fuerza de las 5 fuerzas en general y su efecto sobre la rentabilidad del sector, los fundadores de la startup deben fijarse en las fuerzas más poderosas. Tener más de una fuerza poderosa no empeorará el efecto sobre la rentabilidad del sector, pero significa que éste tiene múltiples retos competitivos a los que hacer frente. En este sentido, un sector con 3 a 5 fuerzas poderosas es aún menos atractivo como lugar para competir. Las condiciones competitivas especialmente intensas, debidas a las múltiples fuerzas fuertes, parecen ser la norma en la fabricación de neumáticos, la ropa y las aerolíneas comerciales, 3 sectores donde los márgenes de beneficio han sido históricamente escasos o muy bajos. Por el contrario, cuando el efecto global de las 5 fuerzas competitivas es de moderado débil, una industria es atractiva en el sentido de que el miembro promedio de la industria puede esperar razonablemente obtener buenas ganancias y un buen rendimiento de su inversión. El entorno competitivo ideal para obtener ganancias superiores es aquel en el que tanto los proveedores como los clientes tienen un poder limitado. No hay buenos sustitutos, las altas barreras impiden la entrada y la rivalidad entre los vendedores actuales es escasa. La competencia es la mejor de todos los mundos posibles para las empresas que no tienen éxito, ya que incluso estas pueden suplir las deficiencias con una ganancia decente. Si una empresa no puede obtener una ganancia decente cuando la competencia es débil, entonces sus perspectivas de negocio son realmente sombrías. Adaptación de la estrategia de la empresa a las condiciones competitivas. Trabajar paso a paso con el modelo de las 5 fuerzas es vital para las startups. No solo ayuda a los responsables de la estrategia y fundadores a evaluar si la intensidad de la competencia permite una buena rentabilidad,
sino que también promueve un pensamiento estratégico sólido sobre cómo adaptar mejor la estrategia de la empresa al carácter competitivo específico del mercado. La adecuación efectiva de la estrategia empresarial a las condiciones competitivas imperantes tiene dos aspectos. 1. Buscar vías que protejan a la empresa del mayor número posible de presiones competitivas. Y 2. Iniciar acciones calculadas para cambiar las fuerzas competitivas a favor del startup mediante la alteración de los factores que impulsan las 5 fuerzas. Pero para avanzar en estos dos frentes, primero hay que identificar las presiones competitivas, calibrar la fuerza relativa de cada una de las 5 fuerzas y obtener un conocimiento profundo de la situación de la competencia en el sector, para saber qué botones de la estrategia oprimir. Con esto damos terminado la parte 1 de conceptos y técnicas para elaborar y ejecutar la estrategia con las 5 fuerzas competitivas. En una parte 2 seguiremos viendo otros modelos como el análisis de grupos estratégicos, los complementadores y la red de valor, dinámica del sector, las fuerzas que impulsan el cambio, identificación de fuerzas que impulsan el cambio en la industria, los análisis tan importantes de grupos estratégicos, que es vital para la posibilidad del startup de tener éxito en un mediano, largo plazo. Análisis de la competencia con el marco SOAR y los factores claves del éxito. Con esto ya estaremos bastante bien armados para pasar a nuestro simulador, donde cada equipo tendrá disponible la estrategia de su startup, que será una empresa productora, distribuidora, comercializadora de sneakers o zapatos deportivos o tenis. Dicho esto, cualquier duda, comentario, me encuentro a sus órdenes vía el correo. Ya terminando la parte 2, podremos pasar a nuestra actividad semanal. Pero les pido ir revisando esta parte 1 para que tengan los conceptos bien claros, ya que el análisis de las 5 fuerzas es básico para la posible éxito o fracaso del startup. Recuerden que la estrategia es generar una teoría para tener éxito a largo plazo. Y haciendo un buen análisis de las 5 fuerzas de Porter, así como el análisis del macroentorno, estaremos bien avanzados para que nuestro startup tenga estrategias mucho más sólidas y tenga mucho mejor y más posibilidades de éxito a mediano y largo plazo, así como crecimiento y rentabilidad interesante dentro de la industria. Muchas gracias por escucharme. Los veo en la parte 2. Les saludó su profesor Márquez Romo y estoy a sus órdenes. Hasta pronto.